Durante el cautiverio babilónico, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, los muros de la ciudad estaban derrumbados y los judíos que habían quedado luego de la invasión de Babilonia estaban en un gran mal. Era un cuadro desanimante y no había esperanza desde el punto de vista humano. Cuando Nehemías recibió este reporte, lloró de la tristeza. La tentación era de olvidarse de las promesas de Dios y de darse por vencido. Pero Nehemías era un hombre de fe y decidió hacer ayuno y orar a Dios. En su oración, Nehemías proclamó el amor y la fidelidad de Dios. También le recordó a Dios sus promesas de liberar a su pueblo y de restaurar la ciudad y el templo. Esta es una oración modelo para nosotros. Cuando nosotros oramos, debemos también proclamar el amor y la fidelidad de Dios. Debemos también clamar para que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Dios es el que nos pide a nosotros cumplir su voluntad y tener victorias espirituales en nuestra vida. Y es Dios el único que nos puede capacitar para cumplir sus mandatos. Por eso, siempre que oramos, debemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas en nuestras vidas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy continuamos con el estudio de este periodo histórico de Israel tan importante, y hoy vamos a aprender acerca del profeta Nehemías. Y el hermano Nehemías tiene mucho que enseñarme a mí y a toda la iglesia. Y la pregunta es si vamos a estar listos a aprender, porque hay veces que a uno no le gusta que le cambien sus esquemas, ¿verdad? Uno quiere seguir pensando siempre igual. Pues debemos orar para comenzar, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Señor, estamos agradecidos porque tenemos la revelación de las Escrituras que nos hablan acerca de tu intervención en la historia y en los eventos humanos. Ayúdanos a entender, ayúdanos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes a la influencia de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues comenzamos entonces leyendo la aventura de Nehemías en su primer capítulo, los versos del 1 al 6. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estaba muy preocupado el hermanito Nehemías. ¿Y por qué era que estaba preocupado?
Bueno, Johnny estaba preocupado porque él sabía que ese estado, la condición del pueblo de Israel, el estado de las cosas, venía por el castigo y el desagrado de Dios sobre su pueblo. O sea que Nehemías reconocía que era problema de Israel, no que era mal carácter de Dios o malos deseos de Dios contra su pueblo, sino que era una respuesta de Dios a los pecados de su pueblo. Y entonces Nehemías toma este rol de intercesor, toma el rol de líder del pueblo de Israel para confesar sus pecados, los pecados del pueblo ante Dios, para hallar misericordia y socorro. Qué importante esas palabras, Rafael, porque leamos en el slide la pregunta. ¿Estaba Nehemías preocupado por los enemigos de Israel que impedían o por la inacción de los israelitas que habían regresado a reconstruir a Jerusalén? Es fácil confundirse con respecto a esa pregunta porque nos gusta siempre poner al otro como el culpable. Así que analicemos por pasos. Leamos la primera respuesta de Nehemías. Expresar su dolor y sus sentimientos a Dios. Nehemías dijo, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, Johnny, él está mostrando que él era un simple ser humano como todos nosotros. A veces nosotros podemos pensar que esos profetas del Antiguo Testamento eran superhombres, eran personas especiales, pero él reveló aquí que él era igual que nosotros, tenía las mismas debilidades y los mismos deseos que tenemos nosotros hoy en día. Misericordia. Sigamos leyendo la historia para compenetrarnos más en los detalles. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Así que el hermano Nehemías toma esto de manera muy personal. Y así es como nosotros debemos ver la obra de Dios y de la iglesia, como algo personal. Y esto nos lleva a la segunda respuesta de Nehemías. Lo primero que hizo fue expresar su dolor, expresar sus sentimientos, ayunar por 40 días, mostrando su identidad con lo que estaba pasando allá en, en Judá, porque esta era su agenda. Y lo segundo, entonces, ¿qué fue? Bueno, Johnny, yo quiero detenerme un momentito antes de llegar a la segunda parte, y es Por que favor. hay que, hay que ver la manera en la que oró Nehemías. Oró no para que Dios quitara a la gente mala, no para que Dios derrumbara todo y le abriera el camino y se le hiciera fácil, sino que más bien oró para él poder hacer una obra, para él poder hacer un trabajo. Él se sentía que la mejor respuesta a todos los problemas que estaban ocurriendo es que él actuara en el nombre de Dios y con el poder de Dios. Ojalá nosotros tuviéramos esa misma respuesta. Y esto incluyó confesar los pecados del pueblo, lo colectivo como personal. Como tú decías, Rafael, nos hemos corrompido contra ti. O sea que él no habla de exponerle dedos a otros, ya sean aquellos que están acusando al pueblo y atacándolo, y el pueblo tampoco, sino que él lo hace propio.
Sí, Eso no bueno, es fácil, ¿verdad, Rafael? Johnny, pero es un punto tan importante la responsabilidad personal. Y obviamente él no estaba hablando de sí mismo únicamente, sino también del pueblo, y es reconocer que muchas veces los problemas que enfrentamos, los fracasos que tenemos, las pérdidas que tenemos, son causadas por nuestras propias acciones. No es bueno proyectar hacia otros la culpabilidad y la responsabilidad por las cosas que han sucedido. Y aquí Nehemías nos está dando ese ejemplo precioso de que nos debemos de mirar a nosotros mismos y reconocer nuestra responsabilidad, reconocer cómo nosotros contribuimos a los problemas para entonces mejorar con la ayuda de Dios, mejorar y seguir adelante. O sea que cuando un director de obra misionera le toca tomar la plataforma para promover la obra misionera, no va a dedicar 15 minutos a regañar a la gente porque no vinieron a trabajar en el programa misionero. Eso no es el proceso, sino que él va a tomar sobre sí los pecados del pueblo como los pecados de él, porque él ha fracasado o ella ha fracasado en animar a la gente. Pero hay un tercer paso. Esto sigue evolucionando, el tercer elemento de la respuesta de Nehemías. Demandar a Dios el cumplimiento de sus promesas a Moisés. Él dijo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Qué importante eso, ¿verdad? Qué interesante que entonces ahora no solamente el hermano Nehemías toma como suyos los pecados y las responsabilidades, sino que ahora le dice a Dios, mira Dios, esto no es asunto mío y de mi pueblo, esto es asunto tuyo, porque tú dijiste a uno que tú sacaste para que nos sacara de Egipto. Me parece que se llama Moisés. Así Y, que, y bueno, Johnny, yo creo que es una buena enseñanza y es que él sabía que no podía avanzar y echar el proyecto adelante ellos solos, con su liderazgo, sino que dependían de Dios, necesitaban que Dios estuviera presente e hiciera eh, su parte, diera su poder, abriera camino para ellos avanzar. O sea que nosotros debemos de vivir nuestras vidas siempre dependiendo de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a avanzar, que nos ayude en todas las cosas y no pensar que estamos viviendo solos y que tenemos que lograr nuestras conquistas por nuestros propios poderes. qué interesante, Rafael. Eh, el folleto presenta una estructura de la oración que me pareció muy interesante traer la colación, particularmente por el énfasis que pone en el centro, en esa estructura, que es precisamente el punto que estamos mirando. Examinemos la estructura de la oración de Nehemías. Así que el punto número 4 lo llama el centro, y allí el centro es recuerda tus promesas. Así que el centro de nuestra oración a Dios no debe ser quejarnos, no debe ser pedir soluciones, no debe ser expresar nuestra preocupación por... Hay tiempo para eso, pero la lógica central que une todo tiene que ser que Dios prometió hacer esta obra, que esta obra no es mía. Construir ese templo no era asunto del pueblo, era un asunto de Dios. Él fue el que se comprometió. Es el prestigio de Dios el que está de por medio. ¿O no es así? Sí, por supuesto, y eso se aplica a tantas cosas que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Nosotros no estamos reconstruyendo Jerusalén ni levantando los muros de la antigua Jerusalén, pero estamos criando hijos, estamos haciendo obra misionera, estamos edificando nuevas congregaciones o levantando nuevas congregaciones, nuevos proyectos de evangelización. Y todo eso lo debemos de hacer basado en las promesas de Dios,
porque Dios fue el que nos mandó a nosotros a servir. Dios fue el que nos mandó a nosotros a ganar almas. Y por lo tanto siempre debemos de estarle recordando al Señor sus promesas, recordándolas nosotros también para ir con esa confianza. Así que debemos aprender nosotros cómo debemos orar acerca de la segunda venida de Jesús hoy día. Y leamos entonces en el slide. Según oración de Nehemías, ¿qué debemos hacer? Demandar el cumplimiento de sus promesas dadas por Jesús y los apóstoles. La oración se centra en el versículo 8, donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice, recuerda, en otras palabras, recuerda, Dios, que prometiste que nos dispersarás cuando seamos infieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo, dado que lo primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti. Qué importante eso que está enfatizando el folleto para mostrarnos que no es obra nuestra ni de la iglesia, sino que es obra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Siempre ha sido así, Sí. desde Nehemías y desde antes de Nehemías. De hecho, eso mismo se lo dijo Moisés a Dios cuando le reclamó en el desierto más de una vez ante los problemas que enfrentaba. Pero tú fuiste el que lo sacaste. Tú me pusiste a mí a que hacer esto. Sí, y le decía al Señor, recuerda tus promesas. Y yo pienso, Johnny, que debemos de tomar ese ejemplo de ellos para nosotros practicar eso también, de recordarnos a nosotros mutuamente las promesas de Dios, de recordar en la iglesia, cuando hablamos, por ejemplo, de la obra misionera, recordar que son mandatos de Cristo y promesas de Cristo de acompañarnos todos los días de nuestras vidas en esa obra y que nos envió el Espíritu Santo. Y sigue la historia de Nehemías, entonces en el capítulo 2, los versos del 1 al 10, seguimos con el análisis de la historia. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué es lo que deseas? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué cuestión, ¿verdad, Rafael? Aquí, después que él consigue tanto, todavía hay más resistencia y ese tira y jala. Y por supuesto, eso no es una lucha simplemente de Sanbalat y de Tobías, eso es el enemigo. Hay una, si pudiéramos correr el velo
y ver lo que está detrás, es una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Y nosotros los humanos tenemos que decidir de qué parte estamos, porque Dios ya está trabajando, Dios ya está luchando. Pero Nehemías nos dice a nosotros cómo él logró tener éxito, porque en medio de toda su conversación, él estaba orando a Dios. Mientras hablaba con el rey, en su mente oraba a Dios y le pedía gracia y le pedía las palabras exactas. Y Johnny, todos nosotros hemos hecho eso y yo pienso que todos nosotros hemos tenido la ocasión de ver cómo Dios nos bendice y nos ayuda a hablar las palabras correctas para tener éxito en lo que estamos haciendo. Amén. No estamos solos, Johnny. Lo que este pasaje nos dice a nosotros es que no estamos solos. Dios está con nosotros. La promesa de Jesús de que estaré contigo, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es cierta. Y por lo tanto, debemos de andar siempre orando a Dios como que está al lado nuestro, pidiéndole al Señor como que nos está escuchando y dependiendo de Él como que nos está viendo con el mismo amor que Jesús relató, del cual Jesús habló en los evangelios. Y el folleto en la página 15 resume los detalles de lo que hemos leído. La oración fue respondida en el mes de Nisan, que es aproximadamente en el mes de abril de 444 antes de Cristo. Habían pasado 4 meses desde que Anani y los judíos le trajeron inquietantes noticias sobre Jerusalén a Nehemías. Durante 4 meses, Nehemías oró y ayunó y todos los días podría haberle parecido que Dios no estaba respondiendo. Pero los tiempos de Dios son siempre perfectos. Dios preparó al rey para escuchar a Nehemías y responder favorablemente. Aleluya, qué cosa maravillosa que Dios esté en control. Y Johnny, eso nos dice a nosotros que tenemos que tener paciencia y no desconfiar y no desesperarnos cuando Dios retarda concedernos las peticiones de nuestro corazón. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Y no es que nosotros entendemos cada cosa, Johnny, sino que tenemos que confiar que Dios nos está ayudando, nos está escuchando y que Dios va a responder en su tiempo perfecto. Amén, amén. Por eso Nehemías vivió como vivió, por esa confianza. Y así quiero vivir yo. Invitamos a todos los que nos participan de este programa que vivan de la misma manera. Pero hay más todavía. En Nehemías, el capítulo 4, los versos del 1 al 5, nos siguen desdoblando la historia emocionante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Johnny, yo creo que aquí hay una lección para todos nosotros y es que cuando enfrentamos la oposición, cuando enfrentamos las burlas, cuando enfrentamos las malas intenciones de otras personas, que acudamos a Dios. No usemos las armas del diablo, no usemos las armas humanas, acudamos a Dios y pidámosle a Él que nos dé fortaleza para seguir avanzando. Fíjate, Rafael, que cuando leí esto, me acordé de mi Señor, de nuestro Señor Jesús, y el encuentro que él tuvo con una mujer samaritana. Cuando leamos esos detalles, vamos a repasarlo. Y entonces vamos a la historia de la mujer samaritana para que veas qué fue lo que pasó en mi corazón.
Primero repasemos los detalles de Nehemías 4 del 1 al 5. Oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro y se enojó y se enfureció en gran manera. Este es un enemigo gratuito. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria las malas intenciones contra los judíos. Oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, se airaron contra los que edificaban. Pero entonces comparemos ahora con Juan 4:9 y ten paciencia conmigo. Voy a dar dos posibles interpretaciones. La mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso sucedió, Rafael, desde ese momento. Cuando regresaron los judíos, habían quedado hijos de Israel que se mezclaron con otros, y esos mestizos que salieron son los samaritanos. Vamos a ver dos posibles interpretaciones, porque tiene esto implicaciones para el día de hoy. La primera interpretación: Al no invitar a los samaritanos, sino rechazarlos agresivamente y negarles entrada al proceso de restauración de la ciudad, los samaritanos se convierten en enemigos. Los israelitas fueron excluyentes. Y la segunda interpretación: al no invitar a los samaritanos, sino rechazarlos agresivamente y negarles entrada al proceso de restauración de la ciudad, los israelitas se mantienen puros y evitan las inmundicias de los samaritanos mestizos. Los israelitas fueron excluyentes con razón de santidad. Esas dos interpretaciones están en conflicto. Y yo no pretendo ser profeta ni hijo de profeta, pero mi Señor Jesús vino a desdoblar esa historia que ocurrió. Y por eso traigo el punto número 3, el punto evangélico, el punto de Jesús. ¿Cómo trató Jesús a la samaritana y a sus compatriotas? ¿Sería posible haber evitado esta separación y odio mutuo? Jesús no excluye a los samaritanos. Los trata como hermanos separados y les invita a unirse. Y los samaritanos aceptan la invitación de Jesús. Entonces, ¿qué tú piensas, Rafael? ¿Qué implicaciones tiene eso hoy en día? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Johnny, Jesús pudo haber pensado en toda esa historia. Pudo haber basado su trato con la samaritana basada en esas experiencias que tuvieron en los tiempos de Esdras y Nehemías. Pero Jesús tenía otra agenda. Sí, una agenda inclusive. Leamos el último slide de esta semana. ¿Qué espera Dios de ti hoy en tu trato con otros creyentes hermanos de otro redil o de ningún redil? Rechazo o invitación. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo pido misericordia a Dios que me ayude a preguntar dónde está su Santo Espíritu trabajando y no simplemente ver a la gente como inmunda porque no conoce, porque no sigue las leyes, porque no entiende. Que Dios me ayude a evitar el conflicto que hubo entre samaritanos y judíos, sino que yo sea como Jesús, que incluye. Amén. Y eso es una lección muy importante, Johnny, especialmente en esta época en que vivimos, que hay tantos conflictos entre diferentes sociedades y diferentes países y razas. Si nosotros mantenemos fresca en nuestra mente todas esas razones para estar divididos y estar enojados y estar peleados, no vamos a avanzar. El ejemplo de Cristo es lo que nosotros necesitamos. Y bien, apreciados hermanos, les agradecemos por habernos acompañado. Ya llegamos al final de este estudio y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.